En esta sesión vamos a seguir trabajando con el texto de Murray Rothbard, La ética de la libertad. En esta ocasión vamos a hablar del capítulo 8, titulado Las relaciones interpersonales, propiedad y agresión. Como bien el título indica, vamos a hablar de en qué consiste la propiedad y en qué consiste la agresión. Vamos a hablar un poquito de una teoría sobre la propiedad y sobre la agresión. Evidentemente, como en el video anterior, tengo aquí a la vista un resumen para ir siguiendo una estructura en el video y que el video sea lo más eficiente posible. Evidentemente, lo que busco con esto no solamente es traer estos temas al debate, sino que traerlos con una rigurosidad suficiente como para que sean tomados en serio. Y evidentemente te invito a leer los textos por vos mismo, es decir, te invito a buscar un audiolibro, un PDF o incluso comprar el libro físico de La ética de la libertad, así como de cualquier otro libro que hayamos trabajado previamente o que hayamos mencionado en este canal de YouTube. Evidentemente te agradezco muchísimo que estés acá en este video porque quiere decir que te interesa conocer una teoría de la libertad, una teoría de la propiedad privada, una teoría económica alternativa a lo que se suele decir, a la teoría mainstream, una teoría que en mi opinión puede brindar avances muy significativos para la humanidad en el mediano o largo plazo, evidentemente. Así que te agradezco mucho que estés acá. Estás interesándote por temas que son necesarios para lograr construir una sociedad mejor, más justa y más eficiente. Vamos a empezar aquí hablando de lo que vamos a tratar en el texto, ¿no? Como su nombre indica. Vamos a hablar sobre un tema fundamental en la filosofía rothbardiana o en lo que vendría a ser la economía libertaria, que es las relaciones interpersonales. Claro, el libro aborda previamente, y cuando lo leas lo vas a ver, un sistema económico en donde solamente hay una persona en el mundo, pero luego, cuando mete personas, empieza a desarrollar una teoría de las relaciones interpersonales, o sea, las relaciones entre personas. Vamos a hablar un poco de estas relaciones, en qué consisten. Y evidentemente, insisto, léete el texto. Con lo que te voy a decir simplemente es un pantallazo comparado con lo nutritivo que puede llegar a ser intelectualmente una lectura de un monumento de semejante magnitud como lo es La ética de la libertad. Vamos a establecer en este video la diferencia entre la cooperación pacífica y la agresión. En este texto se profundiza, en este capítulo 8 se profundiza en cómo los derechos de propiedad y la violencia afectan a la sociedad. ¿Cuáles son los efectos colaterales de la violencia, también cuando viene del Estado, evidentemente? ¿Y en qué se puede beneficiar una sociedad donde los derechos de propiedad sean libres y justos? Así que vamos a empezar hablando de cómo consistirían las interacciones en una sociedad ideal. Y es que las interacciones deberían basarse en el ideal libertario, en la cooperación pacífica y las relaciones voluntarias. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hablábamos de los contratos, si venís siguiendo la serie En defensa del anarcocapitalismo, esta serie que estamos haciendo en mi canal, sabrás que hemos hablado de los derechos de propiedad. ¿En qué consisten? Y es que los derechos de propiedad se pueden transferir. Y esa transferencia ocurre cuando ambas partes están de acuerdo y consienten, con lo que implica la capacidad de consentir, que implica un cierto grado de racionalidad. Por eso los niños no pueden consentir, o las personas con discapacidades mentales no pueden consentir. Entonces, los contratos voluntarios no son nada más ni nada menos que intercambios de derechos de propiedad entre dos personas conscientes que consienten. De eso estamos hablando. Evidentemente, cuando hablamos de una sociedad que se basa en la cooperación pacífica y las relaciones voluntarias, estamos hablando de una sociedad que respeta los derechos de propiedad hasta las últimas consecuencias. Y vamos a desarrollar un poco más adelante, y lo venimos desarrollando en esta serie, por qué hay que respetar los derechos de propiedad. Porque no es moco de pavo la teoría. O sea, no es que a mí se me antoja que los derechos de propiedad hay que respetarlos. Eso tiene un determinado fundamento filosófico del que vamos a hablar brevemente en este video a través del resumen que preparé exclusivamente para introducirte a este tema. Pero
Cuando nos ponemos a pensar en el mundo actual, existen relaciones basadas en la violencia ofensiva, que se manifiestan cuando alguien invade la propiedad de otro, ya sea su cuerpo o sus bienes. Y vamos a hablar un poco sobre la propiedad del cuerpo. Evidentemente, y que se sepa y que se note, que quede explícito aquí, cuando hablamos de personas o instituciones que invaden la propiedad del otro, eso también involucra al Estado. Que se sepa porque muchas veces los teóricos de la ciencia política o de la ciencia económica dan por sentado que el Estado se rige por otra moralidad. O sea, dan por sentado que el Estado puede hacer otras cosas para las cuales tiene legitimidad exclusiva. No, señores, aquí en la filosofía rothbardiana, el Estado tiene que rendir cuentas de la misma manera en la que lo hacen el resto de instituciones e individuos en una sociedad. El Estado no es, por el simple hecho de ser el Estado, una institución semidivina, la cual tiene permitidas moralmente cosas distintas. Con lo cual, si asumimos que la existencia del Estado es algo que es necesario y que tiene que existir un Estado, ese Estado se va a regir por la misma moral que se rigen las otras instituciones. Lo cual es imposible, porque evidentemente el Estado no sobrevive si no roba. Por eso es que yo soy anarcocapitalista. Vamos a hablar un poco de la propiedad sobre el cuerpo. El texto plantea una pregunta clave. ¿Quién tiene derecho a la propiedad sobre el cuerpo de una persona? Hay que aclarar aquí que Rothbard estaba a favor del aborto. Rothbard, libertario, de ultraderecha, como se suele decir para referirse a cualquiera que no sea de izquierda. Sí, estaba a favor del aborto porque, bueno, vamos a hablar un poco sobre la propiedad del cuerpo ahora en instantes nada más, pero estaba a favor del aborto, ¿no? Dice aquí Rothbard que hay dos posibles respuestas a la pregunta de quién tiene propiedad sobre el cuerpo de otra persona. La primera es que cada persona es dueña total de sí misma, lo que sostiene una ética universal y libertaria. Claro, si cada persona es dueña de sí misma, entonces no hay, digamos, una diferencia ontológica, no hay una diferencia de dignidad entre dos personas. Es decir, si todas las personas somos dueñas de nuestro cuerpo, entonces, en última instancia, todos somos iguales. Hablando en el sentido, evidentemente, de dignidad. Todos tenemos la misma dignidad, porque somos dueños de nuestro cuerpo. Y por esto es que además Rothbard estaba a favor del aborto. Decía que como la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, tiene derecho a asesinar lo que esté dentro de su cuerpo. Es un poco rebuscado. O sea, Rothbard no estaba a favor del aborto por el típico argumento. No es que Rothbard decía, mi cuerpo, mi decisión, y se ponía un pañuelo verde. No, Rothbard estaba a favor del aborto porque decía que incluso si el feto que se está gestando es un ser humano y que tiene derecho a la vida, de todas maneras está alojado en la propiedad privada del cuerpo de la mujer, que evidentemente para el liberalismo la primera propiedad es el cuerpo. Entonces, como está dentro del cuerpo de la mujer, por más que sea un ser humano, la mujer tiene derecho a expulsarlo. Si se muere, obviamente, porque no es capaz de sobrevivir, bueno, pero tiene derecho a expulsarlo. Como digo, esto es algo de Rothbard, ¿eh? No digo que yo suscriba. No digo que yo suscriba. La cuestión del aborto para mí es mucho más compleja. Pero, en definitiva, Rothbard estaba a favor del aborto. Lo aclaro por las dudas, ¿no? Lo aclaro por las dudas. La segunda opción, habíamos dicho que la primera es que cada persona es dueña de sí misma. La segunda opción implica que las personas no tienen un control total sobre sí mismas. Y Rothbard argumenta que esto conduce a sistemas injustos como la dominación de unos grupos sobre otros o un comunismo de autopropiedad compartida que en la práctica resulta inviable. Claro, si las personas no son dueñas de su cuerpo, entonces ¿quién es dueña del cuerpo? ¿O qué persona es dueña del cuerpo de esa persona? Y bueno, acá se justifica la esclavitud. Perdón que lo diga, pero si aceptamos que esta premisa de que cada persona es dueña de su cuerpo es falsa, acá estamos diciendo que la esclavitud está justificada. Aparte otra cosa, que no lo menciona en el texto, pero lo menciono yo. Porque yo he leído bastante Rothbard y sé conectar los puntos, ¿no? Eso es algo que está muy bueno de profundizar en un autor. Cuando Rothbard habla de que cada persona es dueña total de sí misma, otra cosa que agrega a lo largo de su obra es que la persona
no puede vender los derechos de propiedad de su cuerpo. Esto es muy importante. Mirá, yo en un país anarcocapitalista puedo vender lo que yo quiera con las leyes del mercado, puedo ponerle un precio a mis cosas, venderlas en el mercado y que me las compren. Yo puedo vender mi casa, puedo vender mi monitor, puedo vender mi celular, puedo vender una silla. Siempre se habla de sillas en economía para hablar de mercancías, ¿no? Bueno, puedo vender una silla. Lo que no puedo hacer, porque es ilógico, es irracional, es una cosa absurda, es vender mi cuerpo. Es decir, vender los derechos de propiedad de mi cuerpo. Porque Rothbard argumenta, y repito, esto no está en el texto, esto lo agrego yo. Rothbard argumenta que una persona no puede deshacerse de su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ver si lo puedo dejar claro, porque es un poco abstracto, ¿no? Cuando yo vendo una mercancía, viste que el marxismo habla de enajenación, ¿no? De que yo hago una enajenación cuando vendo. Bueno, cuando yo vendo una mercancía, en realidad yo estoy vendiendo algo sin lo cual puedo vivir, digamos, ¿no? O sea, yo agarro, te vendo una silla, listo, la silla no es mía, yo sigo con mi vida normalmente. ¿Por qué no te puedo vender mi cuerpo? Porque te tendría que vender mi voluntad. Y eso no lo puedo hacer porque yo no me puedo despegar de mi voluntad. ¿Se entiende lo que digo, no? Espero estar siendo claro. Yo no puedo vender mi voluntad. Porque eso significaría vender mi alma. O sea, yo no puedo venderte mi cuerpo y que mi cuerpo deje de tener la voluntad mía para tener la tuya. O sea, en definitiva, yo no te puedo vender mi cuerpo y que mi cuerpo te obedezca según tus mandatos. O sea, me explico. Vos podés tener un esclavo y vos lo obligás a trabajar, pero ese esclavo tiene su propia voluntad, porque es un ser humano. Entonces te obedece porque le pegás, porque lo tenés preso, porque de cosa. Pero no es tu voluntad, es la voluntad del esclavo. El esclavo está trabajando por sí mismo porque es un ser humano capaz de razonar. Y elige, sin tener otra alternativa, por supuesto, porque, a ver, si lo tenés amenazado de muerte, no tiene elección, pero el esclavo conscientemente es esclavo. No sé si me estoy explicando correctamente, espero que quede clara la idea. Podés profundizar en el texto si querés, ¿no? Pero en definitiva vos no podés vender los derechos de propiedad sobre tu cuerpo porque no podés vender tu voluntad. O sea que el brazo hace así porque yo quiero, no porque vos quieras. Supongamos que yo te vendo mi cuerpo y vos me decís, move el brazo, y yo voy a tener que moverlo yo el brazo, no se va a mover porque vos diga. ¿Se entiende lo que digo, no? Espero que se esté entendiendo. Vamos a pasar al siguiente punto, una vez hablado de los derechos del cuerpo, que tiene que ver con la producción en contraposición con la agresión. Un ejemplo ilustrativo es el caso de Robinson Crusoe y Viernes. Vamos a dar un poco de contexto porque creo que no lo he mencionado. En el texto Rothbard crea de forma literaria un ecosistema para explicar la economía libertaria basado en Robinson Crusoe, donde Robinson Crusoe llega a una isla, está solo, ahí se desarrolla la teoría económica cuando hay una sola persona, y ahora cuando viene otra persona que es Viernes a la isla, con lo cual son dos personas nada más en toda la isla, una isla desierta, desconocida, son dos personas, es que empieza a hablar de las relaciones interpersonales. Qué calor que hace, ¿o qué lo tiró? Se vino feo el verano. Entonces, acá es cuando habla de Robinson Crusoe y Viernes, son dos personas que viven en una misma isla desierta. Doy un poco de contexto nada más. Entonces, ¿qué pasa? Viven Robinson Crusoe y Viernes en la isla desierta, y Robinson Crusoe utiliza su trabajo, o sea, trabaja para transformar los recursos naturales y producir bienes, como dice el marxismo. O sea, no decimos cosas tan distintas al final, lo que pasa es que ellos apuntan al enemigo equivocado. Pero en definitiva, Crusoe trabaja para transformar los recursos naturales en bienes económicos, y cuando Robinson Crusoe convierte un recurso natural que no tenía dueño previo, porque aclaramos que estamos en una isla desierta, desconocida, con lo cual ellos están descubriendo, cuando vos, estando en una isla desierta, transformás un recurso natural que previamente no tenía dueño en un bien económico, ese bien económico automáticamente es tuyo. De esto hemos hablado en anteriores videos también, o sea que esta serie la estoy haciendo lo más completa posible.
para que las personas puedan tener una base en el anarcocapitalismo y después puedan profundizar. Siempre los exhorto a profundizar en los textos, pero en definitiva, yo ya he hablado de los derechos de propiedad. Cuando vos convertís un recurso natural que no tenía dueño anterior en un bien económico, ese bien es tuyo automáticamente porque lo hiciste con tu trabajo. Claro, se diferencia del marxismo porque los marxistas dicen que como el tipo trabaja y produce las cosas, el único que agrega valor es el trabajador. Bueno, eso acá no corre porque el empresario o el inversionista también pueden añadir valor. Pero en definitiva no vamos a hablar de eso. Ya hemos hablado. Pero claro, cuando no tiene dueño anterior, claro, es que el problema es que la fábrica, cuando un proletario, como le llaman los marxistas, trabaja en una fábrica de un burgués, como le dicen los marxistas, el problema es que la fábrica y los recursos, o sea, los insumos, ¿sí?, tienen dueño anterior. Y el capitalista lo que está haciendo, en última instancia, es comprarte tu fuerza de trabajo para producir con insumos que son suyos en la fábrica que es suya. Por lo tanto, el producto que sale de ahí es suyo. O sea que acá no aplica. Hago la distinción porque esto que estoy diciendo no es marxismo. Yo no estoy diciendo que el tipo por trabajar sea suyo lo que produjo. Yo lo que estoy diciendo es que si no tiene un dueño anterior, si la primera persona que descubre un determinado recurso natural lo transforma, ahí sí es suyo porque es la única persona que participó en el proceso productivo. Ahora, en una fábrica no es así. Lo dejo bien claro por las dudas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Crusoe, como ya dije, trabaja y transforma los recursos naturales y produce bienes económicos. Y viene viernes y puede elegir entre trabajar y producir también sus propios bienes, que después, más adelante, en el libro, los intercambian. Entonces de repente Crusoe sale a pescar, el otro sale a agricultura y después se intercambian las cosas y son todos re felices, como en el capitalismo. Que el capitalismo siempre mejora la eficiencia porque permite dividir el trabajo. O sea, cada persona se dedica a una sola cosa y sin embargo, a través de vender un único servicio, por ejemplo, un pintor pinta cuadros, ¿no? Y solamente pintando cuadros y vendiéndolos, con ese dinero ya puede comprar un montón de cosas que no hubiera podido conseguir. Puede comprar carne, ropa, vivienda, cualquier cosa. Tecnología, cualquier cosa. Incluso recursos informáticos, como puede ser un programa, lo que sea. Eso es lo maravilloso del capitalismo, que permite que cada persona se dedique a una sola cosa y sin embargo obtenga un montón al intercambiarlas en un sistema basado en la división del trabajo, que además necesita la división del trabajo. Porque el capitalismo, para obtener una productividad mayor, necesita la especialización. O sea que todo el mundo se dedique a una sola cosa, la que más le guste, la que mejor sirva, la ley de asociación de Ricardo, y que se dedique a vender eso e intercambiarlo por todo lo otro que necesita para vivir. Eso es fantástico y solamente lo puede brindar el capitalismo y el libre mercado, ¿no? Se puede brindar con errores o con fallas en un sistema intervenido, pero en un capitalismo 100% libre, la eficiencia sería muy alta, muy alta, ¿no? Porque permitiría hacer un cálculo muy preciso. Un cálculo económico estoy hablando, ¿no? Me voy por las ramas, pero bueno, es necesario hacer estas aclaraciones. Entonces, Viernes puede optar por trabajar y producir, como digo, intercambiar con Robinson, o puede elegir robarle a Robinson Crusoe. O sea, son las dos opciones. Vos podés elegir. Son dos tipos en una isla. Uno trabaja, el otro puede ir y robarle o producir él también, intercambiar y sale todo genial, ¿no? Pero claro, hay que trabajar, cosa que a mucha gente no le gusta hacer. O sea, hay gente que prefiere robar pudiendo tener más trabajando. Simplemente para evitar trabajar. Es una cosa de loco. Es lo que hacen los políticos, ¿no? O sea, los políticos cuando vos lo ves con esos trajes y corbata en un parlamento o en una cámara de senadores o en la torre ejecutiva, vos estás ante un tipo que no trabaja. Simplemente vive de los trabajadores, ¿no? Y en definitiva estás ante un Viernes que opta por robar. Es así, o sea, el político la plata la saca de los impuestos. Porque el sueldo de un político sale de los impuestos. Con lo cual sale de un robo. Con lo cual el político sí se está beneficiando de un dinero que fue tomado por la fuerza de forma coactiva. Esto es esencial, ¿no? Evidentemente. Así que
Viernes puede optar trabajar o hacerla del político, que es ir y robar, ¿no? O sea, Robinson Crusoe produce, te voy, te robo la mitad y yo también tengo, y bueno, acá es donde vienen los problemas, ¿no? Evidentemente, porque un problema que ocurre, claro, si Viernes elige la violencia, se convierte en un agresor que viola el derecho natural de propiedad de Crusoe. Habíamos dicho que lo que Crusoe fabrica con su trabajo es suyo, con lo cual si se lo roban, le están violando el derecho natural. Le están violando un derecho. Esto creo que es indiscutible, ¿no? El que discuta esto de verdad, que vaya al psiquiatra el que discuta esto. Así que tenemos aquí un caso de violencia, de robo coactivo. Que además pasa otra cosa. La otra cosa que pasa, bueno, ya lo vamos a hablar al final. Lo que pasa es que quiero ir tema por tema, porque si me pongo a hablar me pongo a ramificar las cosas y eso no puede ser bueno. Vamos a seguir el guión mejor y al último ya lo digo si me acuerdo. Me lo voy a anotar. Perfecto. Acá me lo anoté. Bueno, vamos a hablar ahora de los derechos sobre la producción, ¿no? Acá acabamos de comparar lo que es producir con robar, ¿no? Ahora vamos a hablar de los derechos sobre la producción. Voy a prender el ventilador porque me estoy cagando de calor. Espero que no se escuche mucho viento. Me estoy cagando de calor, no puedo, hace un calor bárbaro. Bueno, derechos sobre la producción. Hablemos de esto. El texto también aborda el derecho de un productor, como un escultor, como un artista, un pintor, lo que sea, sobre lo que crea, ¿no? Esto que hablábamos antes. Aquí surgen tres opciones. El escultor es el propietario legítimo, otros pueden expropiar su obra sin su consentimiento, o toda la comunidad mundial comparte la propiedad. Estas son las tres opciones, ¿no? Repito, la primera es que el tipo fabricó una estatua, la estatua es suya. Esa es la primera. Que es lo que no le gusta a los colectivistas, porque los colectivistas dicen que la gente tiene que compartir porque simplemente hay que compartir. Bueno, es más profundo, pero no viene al caso. Pero digo, contrapone con lo que dicen los colectivistas, ¿no? Acá si el tipo hizo algo es suyo y él decide cómo se usa. No. El individualismo mordaz, como le llaman desde la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esta opción. La otra opción que tenemos es que otros puedan expropiar su obra sin su consentimiento, que es lo que hace el Estado. El Estado hay veces que te expropia las cosas. Que por más que haya leyes, eso no es legítimo, ya lo hemos hablado antes, ¿no? Y tercero, que toda la comunidad mundial comparte la propiedad. O sea, el tipo hizo una estatua y esa estatua es de todos, ¿no? Que esto obedecería más al pensamiento colectivista, radical, de ultraizquierda, de que todo es de todos, ¿no? Yo produzco y eso es de todo y hay que repartir y somos todos felices, ¿no? Bueno, la primera opción, dice Rothbard, es la más justa, porque el escultor mezcló su esfuerzo y su creatividad con la materia prima, convirtiendo su obra en una extensión de su personalidad. Lo que hablábamos antes, lo que hablábamos hace unos minutos. El tipo cuando hace la estatua, el tipo lo que está haciendo es mezclar su trabajo con la naturaleza. De esa manera, esa obra que sale de ahí es suya. Estos son los derechos de propiedad. Ya hemos hablado en otros videos además, ¿no? De los derechos de propiedad. También podemos hablarlo aquí un poco. Así que vamos a hablar ahora la conclusión filosófica de todo esto que te acabo de contar. Finalmente se concluye que hay dos formas de obtener riqueza. La producción, que implica esfuerzo y creación, y la expropiación violenta, que convierte al agresor en un parásito. ¿Te suena? Es lo que hacen los políticos. Y las mafias. O sea, la Mara Salvatrucha. Este comportamiento no solo daña a la víctima, sino también al propio agresor, ya que abandona su potencial como productor para depender de otros. Solo un sistema basado en la propiedad y en la cooperación pacífica es éticamente viable y sostenible. Claro, acá surge otro tema, que era el que yo quería hablar antes y me lo anoté para mencionarlo, porque el texto creo que no lo menciona. No solo cuando el tipo roba, o sea, está Robinson Crusoe y Viernes en la isla, y viene Viernes y le roba a Robinson, no solo Viernes al robar se hace daño a sí mismo, porque pierde lo que podría ganar como productor. O sea, pierde su potencial como productor, pasa a depender de otros, depende de lo que Robinson produzca. Si Robinson no produce, se jodió, porque él no produce. O sea,
Él sobrevive y subsiste gracias a que le roba a Robinson. El día que Robinson se cansa y se vaya a la mierda, el tipo se muere. O sea que acá tenemos que el tipo se hace daño a sí mismo, porque es incapaz de ser independiente y de hacer lo correcto. Como bien decía Platón, el que hace el mal se hace daño a sí mismo, porque no entiende lo lindo que es hacer el bien. Es lindo hacer el bien, es lindo. Pero no solo esto, sino que además yo quería agregar, no solo el tipo se hace daño a sí mismo, sino que Robinson va perdiendo la motivación. De hecho, esta es, digamos, el origen, este es el nexus, el núcleo del fracaso del comunismo, del socialismo, de Cuba, de Venezuela. ¿Por qué fracasa el socialismo? Por muchas razones, pero la principal o una de las principales es que la gente pierde la motivación para producir. Esto hay que tatuárselo así, me pueden censurar el video, hay que tatuárselo con tinta negra bien brillante. En el socialismo la gente se desmotiva porque no es dueña de aquello que produce, porque está obligada a compartir con una comunidad que muchas veces ni siquiera conoce. Con lo cual, si los dos producen, tanto Robinson como Viernes, los dos se motivan porque produciendo mucho pueden intercambiar por mucho. Entonces se hace una bola de nieve, lo que Darren Acemoglu y James Robinson llaman el círculo virtuoso de la economía, ¿no? Esto va mejorando. Porque yo tengo motivos para producir más, que es tener más recurso económico, más dinero para intercambiar. Y voy a tener una mejor calidad de vida, voy a tener acceso a más cosas. Voy a poder comprarme mis cosas, lo que yo tanto quise, me lo puedo comprar porque trabajo mucho, trabajo. Pero ¿qué pasa? En ese trabajo también estoy ayudando a los demás, porque estoy produciendo para intercambios voluntarios. O sea, todos se benefician si yo produzco, porque mis bienes yo los intercambio en el mercado. Y si yo produzco mucho, logro mejores precios, porque hay un aumento de la oferta. Evidentemente, si yo produzco 1000 cosas en una manufactura, lo vendo más barato que si produzco 10 a mano. Entonces yo, si produzco mucho, le hago un bien a la economía. Esto es indiscutible, ¿no? Evidentemente una economía que produce mucho es una buena economía, produce mucho. No tiene con qué. Hay recursos, hay cosas en la economía, bienes que dan vuelta. Pero ¿qué pasa? Esto es en el modelo en el que ambos trabajan. Y todo funciona bárbaro. Pero ¿qué pasa si uno de los dos no trabaja? No solo el que no trabaja se hace daño, como veníamos diciendo, sino que el que trabaja cada vez tiene menos motivo para trabajar, cada vez se empieza a desmotivar. Porque dice, ¿para qué voy a trabajar si este tipo viene y me roba las cosas? Estoy trabajando para él. No puedo disponer de lo que produzco. Trabajo menos. Y esta es la semilla del fracaso socialista. Que es que la gente no tiene motivo para trabajar, porque los tipos piensan, ¿para qué voy a trabajar si después tengo que compartir con todo el mundo obligado? Y a mí me dan un porotito así. ¿Cómo puede ser que un médico en Cuba que cobra $30 y es médico y trabaja todo el mes y cobra $30? Y claro, porque los tipos no tienen motivación, entonces la economía produce muy poco, entonces es difícil conseguir las cosas. Pero si haces lo contrario, si mantenés a la gente motivada, ¿pero cómo se motiva a la gente? Apelando al propio interés. Pero esto no es una cosa de la que hay que avergonzarse, como dicen los marxistas, de que no, porque vos sos un egoísta, solamente te fijás en vos. A ver, obviamente. A ver, yo estudio economía en una carrera, ¿tá? Para justamente lograr la vida que yo quiero. ¿Se entiende? Esto es una cosa, es como que vos vayas a un supermercado de un tipo que trabaja por 20.000 pesos o por 25.000 pesos y le digas, no, vos ahora no tenés que trabajar para vos tener tu vida, tu familia, tus cosas, las cosas que a vos te gustaría, tu proyecto de vida, sino que vas a tener que trabajar para todos. Entonces el tipo se cae para atrás. Dice, todavía que gano 25.000 pesos y me cago de hambre, tengo que repartir ese poquito con todo el mundo. No, o sea, la gente, digamos, se enfoca en su propio interés. O sea, el ser humano es un individuo al que le cuesta salir de su individualidad. Y no está mal que así sea. Es así y punto. O sea, esto es como si dijéramos, qué feo que el cielo sea azul. Ojalá el cielo fuera verde. Bueno, pero el cielo es azul. Si no te gusta, andate a otro planeta donde el cielo sea verde. El cielo es azul, te la bancás. El cielo es azul, funciona así. El ser humano funciona así. Es un individuo que se basa
que se motiva con egoísmo. Es decir, que el ser humano se motiva por ese viaje que quiere hacer, por ese PlayStation que se quiere, lo que sea, por darle a sus hijos lo mejor, por ayudar a su madre, todo cosas suyas, personales. Eso es lo que motiva al ser humano. ¿Y qué es lo que logra el capitalismo? ¿Qué es lo que logra el capitalismo de libre mercado? Que en este egoísmo esta persona beneficia a todos los demás. Porque en el modelo capitalista de libre mercado solamente se puede tener éxito sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad al mejor precio. Es la única forma de triunfar en un capitalismo libre y justo. En un capitalismo libertario. La única forma de triunfar, de lograr tus objetivos, de tener tus recursos económicos, es sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad al mejor precio. Porque vos tenés que lograr que te compren. Porque vos estás produciendo unas determinadas mercancías y las tenés que vender para conseguir plata, y no las vas a vender si no son buenas. Entonces vos querés que sean buenas para tener la plata. Pero además, si vos haces que esas mercancías sean buenas, estás beneficiando al que te compra la mercancía. Y así nos beneficiamos entre todos, siguiendo nuestro propio interés. Pero esto no tiene nada de nuevo. Esto es riqueza de naciones. A ver, ¿dónde lo tengo? Esto es riqueza de las naciones. Esto es el primer libro de economía jamás escrito. O sea, es algo que se da por hecho en la economía. En la economía, hasta incluso en la mainstream. En la teoría neoclásica. En la clásica. En la austríaca. En cualquier teoría económica seria. Se da por hecho que está acá, la riqueza de las naciones. Siguiendo su propio interés, el ser humano ayuda a los demás. De hecho, Adam Smith da el ejemplo del que vende carne, creo que es, que, digamos, siguiendo a su propio interés, nos garantiza la cena. Adam Smith, el carnicero, siguiendo su propio interés. A ver si encuentro la cita. Siguiendo su propio interés. Fíjate acá. Dice Adam Smith: no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. O sea que tanto el carnicero como el cervecero, como el panadero, siguiendo su propio interés de venderte para tener plata, te están dando la cena. O sea que en realidad te están beneficiando. Así es como funciona el capitalismo de libre mercado. Lo demás es retórica. Lo demás es retórica, son mamadas idealistas alemanas, lo demás es hegelianismo. O sea, lo demás es retórica. Entonces, era necesario decir esto, evidentemente. Cuando el tipo roba, tira abajo todo porque el otro tipo tiene menos para producir, menos ganas de producir. Así que esto es justamente lo que quería dejar bien claro. Y vamos con el cierre y ya terminamos con este video. En resumen, este análisis defiende que la libertad individual y el respeto por los derechos de propiedad son esenciales para una sociedad justa. La agresión y el parasitismo no solo son inmorales, sino que también son insostenibles. Por esto que acabo de decir, si estás todo el tiempo parasitando, cada vez producís menos. Es nuestro deber promover la producción, el intercambio voluntario y el respeto mutuo como base para la convivencia humana. Es nuestro deber promover el intercambio voluntario, los derechos de propiedad, los contratos voluntarios que se basan en un acuerdo mutuo, consensuado, para lograr una sociedad más justa y más libre. Lo que no es justo es que tengamos gente de traje y corbata que se dedica a vivir de lo que producen otros. Eso sí que no es justo. Pero bueno, ya dará tiempo para discutirlo mucho más a lo largo de todo este proyecto de YouTube. Vamos dejando el video por acá. Ese es el cierre que te propongo. Te invito a leerlo. Te invito a adentrarte en los textos de Rothbard. Como siempre, te invito a profundizar. No te quedes con lo que yo te digo. Yo solamente te introduzco las ideas. Te doy a conocer el pensamiento rothbardiano. Y es tu deber y tu trabajo profundizar a través de su obra, que es tan extensa como rica. Por acá voy dejando el video de hoy. Si te gustó, te agradecería muchísimo que le dieras me gusta. Te invito a seguirme en Instagram, porque hace poco
lo retomé porque lo había dejado y no mucha gente me sigue y además yo me olvido de mencionarlo, así que ahora te lo menciono. Seguime en el Instagram. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Se agradece mucho. Se agradece mucho un me gusta, un comentario, una suscripción. Estás apoyando este proyecto. Estás apoyando a este creador de contenido con un clic en el botón de suscribirse, con un clic en el botón de me gusta, con ese clic en compartir, con esa compartida que le haces a tus amigos, a tus familiares. Estás ayudando y promoviendo este proyecto en este canal de YouTube. Así que sin nada más que decir, te agradezco enormemente por haberme dedicado estos minutos y nos estamos viendo del otro lado. Hasta la próxima.